yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Gloria sea. ¿Qué tal? Buenos días. Feliz sábado. Estaba pensando qué predicar hoy a la mañana y hay un tema que a mí me interesaba mucho, así que es el que preparé. Quiero comenzar con Génesis 3, 8 al 10, cuando el Señor busca al hombre en el Edén, y tanto Adán y Eva estaban escondidos. Génesis 3, del 8 al 10, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Dios acaso no sabía dónde estaba el hombre? ¿Dios no sabía dónde estaba? Y entonces, ¿por qué le pregunta dónde estás tú? Porque en este momento le dice: ¿dónde estás tú? Y en realidad la pregunta es un planteamiento que le hace Dios al hombre. Como nos podría decir a nosotros: ¿dónde estás tú? Estaba preguntándole dónde estaban parados, en qué condición se encontraban. Porque en esos momentos ellos habían cambiado su condición totalmente. De hecho, antes no sabían que estaban desnudos, ahora sí se daban cuenta que estaban desnudos. Antes no les importaba estar desnudos, ahora sí. Entonces algo pasaba, había cambiado. Estaban avergonzados, se sentían culpables, se sentían vulnerables, se sentían desprotegidos, se sentían desamparados. Sentimientos que no habían tenido nunca. Se podría preguntar que también nosotros nos podemos sentir igual después de alguna situación que hayamos vivido, especialmente cuando cometemos un error que afecta a otros y en especial a los que más queremos. También nos podemos sentir avergonzados, culpables, vulnerables, desprotegidos y desamparados. Son sentimientos propios del ser humano, pero propios del ser humano después de la caída del pecado. ¿Y dónde estamos nosotros después de pecar o hacer algo que hace daño a los que nos rodean? En realidad estamos en las mismas condiciones que estuvieron Adán y Eva en ese momento. Y por eso nos avergüenza, nos culpa, nos hace sentir con los mismos sentimientos que ellos tuvieron ahí. Y fíjense lo que contesta Adán: oí tu voz. A pesar de la caída, Dios se sigue comunicando con el hombre. A pesar de la entrada del pecado, Dios llega al hombre, viene al hombre. Sin embargo, el hombre se esconde de Dios porque había pecado. Justamente dice: me escondí, oí tu voz, me escondí. Y Dios va y lo llama. Él es el que se acerca. A veces nosotros creemos que cuando cometemos un error el Señor se va de nuestro lado y nunca tenemos que pensar eso, porque el Señor está cerca como estaba de Adán y Eva. Él es el que se acerca, Él es el que viene. Simplemente tenemos que empezar a dialogar con Él. Cuando nosotros analizamos este sentimiento que aparece aquí, es el primer sentimiento que aparece en la Biblia, el miedo. Y ese miedo acarrea los siguientes sentimientos que hablamos recién: la culpa, la vergüenza, el sentirse desamparado, desprotegido, viene a partir del miedo. Esta es la primera emoción que aparece después del amor en la Biblia. Cuando no había caído el pecado, aparece el amor. Cuando cae en pecado el hombre, aparece el miedo.
Podríamos decir que la primera señal de la mortalidad del alma, de la muerte, es el miedo. Es la primera emoción y que se caracteriza por un sentimiento desagradable, provocado por una percepción del peligro real o supuesto, presente o futuro. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta tanto en los animales como en el ser humano. El miedo es para la mente como la parálisis para el cuerpo. En la RAE dice que es aquella perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Es un sentimiento común a todos los seres humanos. Algunos de nuestros miedos, por supuesto, tienen un valor de supervivencia básica. Otros, sin embargo, son reflejos que pueden ser debilitados o reprendidos. En cierta forma, era necesario el miedo cuando entraba el pecado, porque el miedo también nos protege. Es como el dolor. Si yo no tendría dolor, me estaría quemando, lastimando todo el tiempo, porque no me daría cuenta de los riesgos. Si yo tengo la yema de los dedos dice que es donde hay muchísimas terminaciones nerviosas, justamente para protegernos los dedos. Porque si no nos cortaríamos con el cuchillo, nos quemaríamos, si no tendríamos percepción del dolor. El miedo es exactamente lo mismo, es parte del estado de supervivencia del ser humano o de cualquier animal. Si la paga del pecado era la muerte, el miedo tenía que entrar cuando entraba el pecado, porque el miedo también nos protege. ¿Cuántas cosas no hicimos por miedo que nos podrían haber puesto en riesgo a nosotros? Muchísimas cosas dejamos de hacer por miedo. Y eso nos protege también. El doctor en psicología Karl Albrecht dice que hay 5 miedos universales. El primero es el miedo a la muerte. Nosotros en realidad fuimos creados por el Señor con vocación de vida. Hemos sido creados para vivir eternamente. Entonces la muerte no nos gusta a nadie, ni aún en las peores condiciones. Uno no quiere que se muera un ser querido, por más que esté sufriendo, y después se conforma de que ha descansado del sufrimiento, pero en realidad la muerte no nos gusta, ni nuestra muerte ni de las que nos rodean. Nos gustaría que no existiera la muerte, pero la muerte es necesaria cuando hay pecado. El miedo a la muerte es el miedo a ser aniquilados, a dejar de existir, más comúnmente conocido como miedo a no estar más, proviene de una sensación primaria de todos los seres humanos por la supervivencia. Y en realidad el miedo a la muerte se derivan muchos miedos más, como el pánico, como el miedo a subir un avión, el miedo a tener un accidente, o sea, todos los miedos a consecuencias fatales en realidad es un miedo a la muerte. La pérdida de la autonomía es el segundo miedo universal. Nosotros no queremos estar inmovilizados, ni paralizados, ni sometidos, ni atrapados, ni encarcelados, ni controlados por ciertas circunstancias. El temor a la libertad nos afecta mucho. Y vienen otros miedos como, ya que son como neurosis, como la claustrofobia, el miedo al compromiso, todo eso es parte de ese miedo de pérdida de autonomía. La soledad es otro miedo. La mayoría de las personas no le gusta estar solos, no les gusta vivir solos, tiene miedo de estar solos, produce sensaciones de angustia, el miedo a la mutilación, a que nos corten parte de nuestro cuerpo, a perder parte de la estructura corporal también es un miedo universal. Y también a los daños y perjuicios del ego, el miedo a sentirnos humillados, a pasar vergüenza, a cierta desaprobación, pérdida de la integridad, el miedo al rechazo o temor a que sientan muchas personas, el temor que sienten para hablar en público. Y en general, la religión da respuestas a todos estos miedos, nos ayuda a superar todos estos miedos. Por eso es que la religión es necesaria para el ser humano, es parte de nuestra salud mental. El fanatismo religioso y la intolerancia pueden expresar el miedo a la muerte del ego en un nivel cósmico, o sea, la intolerancia. Sin embargo,
las religiones bien entendidas dan respuesta a todos estos miedos. Porque uno, al aferrarse a algo sobrenatural, hace que se sienta seguro, que se aferre a algo y a esperar también el milagro, ¿no?, de los que iban a cambiar. Ahora el amor, que fue el primer sentimiento que hubo en el Edén, es considerado un conjunto de comportamientos y actitudes incondicionales y desinteresadas que se manifiestan entre seres capaces de desarrollar inteligencia emocional o emocionalidad. Estos dos sentimientos son los dos sentimientos primarios que tuvo el humano, el amor y el miedo. Se suele suponer que existen muchísimos sentimientos, especialmente en el idioma que nosotros hablamos. Ustedes saben que la lengua tiene que ver con nuestras expresiones de nuestro ser. Entonces, cuanto más riqueza tiene un idioma, más riquezas tenemos a nivel mental también para sentir. ¿No les pasa a ustedes que hay palabras que quieren decirlo en otro idioma y que no expresan lo que ustedes sienten en realidad? Porque solamente lo han vivido de un idioma de la cuna. Yo recuerdo un amigo que la palabra nostalgia en español no le iba, pero en portugués sí, saudades, que aunque aparentemente es la misma traducción, no es lo mismo para la persona que lo ha hablado. Entonces realmente nosotros esos sentimientos lo tenemos también con el idioma que hablamos, se nos une al idioma. El idioma es parte de nuestro mundo interior, sentimental. Y estos dos sentimientos, el miedo y el amor, derivan todos los sentimientos. A veces se sale suponer que podemos tener innumerables, y en realidad es una ilusión. Cuando nosotros analizamos los otros sentimientos, mal llamados en cierta forma sentimientos, resultan ser amor o miedo nada más. Por ejemplo, ¿qué es la ira? Si nosotros analizamos la ira, ¿qué sentimiento es? La ira no es otra cosa que un miedo disfrazado. En química, nosotros encontramos, por ejemplo, que el diamante y el grafito es exactamente lo mismo. El grafito y el diamante. Ahora, el diamante cuesta muchísimo dinero, pero el grafito no, pero químicamente es igual, solo difiere la apariencia. Se dice que son formas alotrópicas de carbono. Sin embargo, el grafito no vale nada, sirve para escribir un lápiz, hacer un lápiz, y es diamante. Pero es una forma alotrópica de carbono diferente, pero químicamente es lo mismo, nada más que uno tiene más tiempo que otro. Del mismo modo, la ira, el odio, los celos, la crítica, el egoísmo son formas alotrópicas del miedo. Nosotros tenemos todos estos sentimientos porque en realidad atrás está escondido el miedo. En cambio, el júbilo, el interés, la sensación de éxito, la misericordia, el logro, la bondad, la compasión son formas alotrópicas del amor. La gran diferencia entre ambos estriba de que el amor es siempre creativo y el miedo siempre es destructivo. Un sentimiento de amor, cualquiera de los sentimientos que podríamos decir que son los frutos del espíritu, que habla la Biblia, nos producen un sentimiento que reconstruye el cuerpo, que alarga la vida, que trae inspiración, expande la mente, nos despeja el camino en 1000 direcciones, nos ayuda a superar obstáculos, o sea que el amor regenera, mientras que el miedo hace retroceder. El miedo destruye el cuerpo, mata la inspiración, paraliza y vierte invierno sobre nosotros mismos. Podríamos decir, comparar que el amor es la primavera y el miedo es el invierno. ¿Qué pasa? Yo cuando vengo de Cabaña Quinta hacia aquí, mejor dicho, a Oviedo todos los días, he tenido la ocasión de ver todas las montañas y es increíble el cambio que existe en las montañas aquí en Asturias, porque se ve perfectamente las estaciones, que en otros lugares no se ven las estaciones como se ven aquí. Y me encanta ver cuando iba, hay montañas que me gustan más que otras, porque por ejemplo hay una que en invierno parece fractales. No sé si vieron alguna vez los fractales, son estas
dibujos que se van repitiendo en forma matemática, una parte con otra, respetando las proporciones áureas que existen en forma natural en la naturaleza. Hay una proporción áurea y en arte la usamos mucho para crear los centros de atención en los cuadros y todo. Y hay varias montañas que, como son los mismos árboles, se ven perfectamente los fractales, pero todo está marrón, todo está marrón. Directamente son montañas marrones, no hay nada más que marrón. Pero después se empiezan a despertar la naturaleza, se empieza a despertar. Y lo primero que se despierta son los aromos, que aquí le llaman mimosa, ¿no? Que es esa flor amarilla que va creciendo. Y es como si despertara la vida, es impresionante. Yo ya tengo localizado el tiempo de cada árbol, porque ya he visto tanto las montañas yendo y viniendo. Y los aromos es como llamaradas que se arden en las montañas, son bosques de aromos por aquí, bosques de aromos por allá, y después empiezan los cerezos, porque aquí las montañas están llenas de cerezos, que en realidad son guindas, porque es el cerezo del bosque, el cerezo rústico. Y se empieza a despertar, y es increíble cómo empieza uno por uno a despertarse. Y los colores van pasando y cambiando en la montaña. Y así es el amor. El amor hace eso en nosotros, nos florece, nos despierta, nos hace ser diferentes, nos da ese color del roble que es tan precioso, es un color verde fluorescente cuando florece el roble, es un verde precioso, transparente. Eso hace el amor en nuestras vidas, mientras el miedo nos hace caer, nos hace tirar las hojas hasta que quedamos secos, como si estuviéramos secos. Podríamos comparar el miedo justamente también a la desconfianza y a la enemistad. Y eso es lo que produjo Satanás cuando hizo que el hombre cayera. Creó desconfianza y enemistad. Enemistad entre el hombre y Dios. En cambio, el amor produce confianza y amistad. ¿Cómo se manifiesta el temor en nuestra vida? Por ejemplo, el orgullo, la vanidad, la soberbia son un miedo de sentirnos inferiores. La envidia es el miedo a no poseer cosas que a otros los hacen felices. Los celos es el miedo a perder lo que poseo, el miedo a no merecer lo que tengo. La ansiedad es el miedo al futuro. Tenemos que pensar que nosotros el futuro no existe, como el pasado tampoco. Lo único que vivimos ahora es el ahora. Lo que yo viví en el pasado ya no existe. En realidad nunca he vivido en el pasado, nunca voy a vivir en el presente. Todas las cosas se van a realizar en el ahora. Hoy, este es mi mejor momento de mi vida, en este instante, yo tengo que aprender a ser feliz. Y la ansiedad justamente es querer vivir en el futuro, es el miedo al futuro, pero el futuro no existe. Yo nunca voy a vivir en el futuro, jamás, como nunca voy a vivir en el pasado. Solamente todas mis experiencias van a ser en el ahora, en el presente. La inseguridad es el miedo a hacerlo mal. El pesimismo es el miedo a que todo salga mal. La preocupación también es preocuparme de las cosas antes de que sucedan. Preocuparme es un tipo de miedo. Ahora la Biblia nos habla 365 versículos que dan expresiones similares a no temas, a no tengas miedo, como si Dios tuviera reservadas esas expresiones para que nosotros las recordáramos una por cada día del año. Hay 365 versículos de promesas que nos ayudan a superar el temor. Yo estuve recopilando, todavía no he terminado, pero ya llevo recopilando 190 y pico de los versículos que hablan del miedo. Todavía no he llegado a encontrar a todas las 365 que existen. Y el temor realmente causa tormento. Es un agente destructor de nuestra salud. Yo he visto gente que tiene miedo a que al hijo le pase esto y aquello y lo vive como si fuera real. Si el hijo se demora 1 hora,
esa persona ya ha vivido la pérdida del hijo como si se hubiera muerto y químicamente en todo su cuerpo ha sentido el miedo como si hubiera sido real. Le ha afectado su sistema inmunológico, le ha afectado su cerebro, le ha afectado los neurotransmisores. Y ustedes saben que nosotros tenemos la capacidad de a través de lo que sentimos crear químicos. Por ejemplo, si yo siento miedo, creo muchísima cortisona. El cortisol es la hormona de la muerte. Esa hormona de la muerte me baja el sistema inmune, me puede producir enfermedades graves justamente por atacarme el sistema inmune. Nosotros para la prevención del cáncer necesitamos todo el tiempo que nuestro sistema inmune esté bien. Imagínense, nosotros producimos por día 1 millón de células cancerígenas y solamente el linfocito T es el que detecta las células cancerígenas y el natural killer, que es el asesino natural que tenemos adentro de nuestro cuerpo, es el que va a dinamitar la célula y la va a explotar para que esa célula no se vuelva un tumor. Necesitamos que 1 millón por día de células sean destruidas para que no nos enfermemos de cáncer. Y cada vez que segregamos cortisol de nuestro cuerpo, estamos haciendo daño a nuestro sistema inmune. Cuando comemos azúcar también, ustedes saben que cada macrófago destruye 14 bacterias por día, y cuando comemos 24 cucharaditas de azúcar al día, que es simplemente un helado, ya queda totalmente adormecido el sistema inmune. Queda totalmente adormecido y ese día no puede destruir ninguna bacteria. Entonces, tanto el segregar cortisol nos hace tanto daño que ni siquiera nos imaginamos. Aparte de cómo nos inflama el cuerpo, nos hincha, nos va arruinando la función renal, hepática, todo, porque en realidad nuestra mente nos produce químicos a nivel del cuerpo. Cuando tenemos niveles de estrés muy alto también, segregamos muchísima adrenalina, como si estuviéramos huyendo, como si nos pasaría algo y corremos, pero claro, no la gastamos porque no estamos huyendo de un animal que nos persigue. Esa adrenalina que segregamos, cuando nos persigue un animal, la vamos usando en el mismo movimiento para escapar. Pero nosotros no nos podemos escapar de nuestro estrés. No corremos por el estrés. Entonces esa adrenalina no se libera y eso nos va haciendo daño también a nuestro cuerpo. Y justamente es destructor de la salud, tanto mental como física, y por estas razones Jesús le dijo a Jairo cuando su hija estaba muerta, que él vino ya desesperado porque ya como que no tenía esperanza alguna, y le dijo: no temas, cree solamente. Primera de Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y este texto me llamó la atención. ¿Cómo que dice que el temor lleva en sí castigo? Dice: de donde el que teme no se ha perfeccionado en el amor. Podríamos decir que esto que les expliqué del sistema inmune y todo el daño que hacemos a través del temor a nuestro físico, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, porque la mayoría de los temores, se dice que el 95% de los temores que nosotros tenemos nunca se cumplen. Nunca se cumplen. O sea que el 95%, pero sin embargo lo hemos pensado y nos ha hecho daño a nuestro cuerpo, y ese es el castigo. El castigo que tenemos, porque el temor lleva castigo. ¿Cómo recibir una sanidad emocional en cuanto al miedo? Porque todo ser humano tiene miedo. En Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó que a veces tenía tantas preocupaciones y en el momento que le dije: Señor, yo no puedo con esto, te lo dejo a ti, busca soluciones tú, porque yo no lo puedo llevar.
Y es increíble el cambio que hubo de la situación. Pero el primer cambio que hubo no era de la situación externa, sino de mi situación interna. Porque nosotros podemos esperar cambios externos, pero a veces no podemos manejar los cambios externos, pero sí puedo manejar mi situación interna. Yo, en relación con mis hijas, por ejemplo, cuando uno cría hijos, siempre tiene muchos temores con los hijos. Siempre tienen temores a que tomes malas decisiones y a veces uno mismo le dice, no, nunca se lo plantea a un hijo. Siempre cree que el hijo tiene que saber lo que quiere el padre o espera del padre en forma natural. Pero yo se lo dejé claro a mis hijas, yo quiero que sean mujeres de bien. O sea, el día de mañana que elijan bien su vida, que no traten de no cometer errores. De que elijan a la persona que van a estar a su lado también toda la vida, porque eso le va a acarrear muchos problemas en el futuro. O sea, decirle claro lo que uno pretende por ellas mismas, por el amor que uno les tiene. Pero aún así uno tiene muchos miedos con los hijos, muchos miedos a que tomen malas decisiones, a que pasen dolor, culpa de sus decisiones, que acarreen muchas consecuencias, después de que no sepan solucionar las cosas y busquen salidas alternativas que no sean demasiado buenas. Y esto nos acarrea ansiedad, preocupación, temor y muchas actitudes negativas, pero cuando nosotros nos encomendamos y encomendamos a los seres que amamos al Señor, tarde o temprano el Señor va guiando las cosas. Lo importante es tener la fe y creer de que el Señor va a obrar y va a mejorar esa situación. Y desde ese momento mi mundo interno cambia. Y antes de poder hacer esto tenemos que aprender a rendirnos completamente al Señor. Cuando una vida está sometida a Dios totalmente, se convierte en la propiedad personal del Señor. Y Él es responsable del mantenimiento de esa propiedad. Y esto quiero que nos quede claro, y a veces no lo entendemos. Cuando yo tengo una casa, yo soy la responsable de esa casa. Y si la casa se avería, yo soy la responsable de arreglar. No hay otra persona que la va a arreglar por mí, porque yo soy la propietaria de la casa. Si yo no tomo la iniciativa, no va a venir cualquier persona de por ahí a preocuparse por mí. Cuando nosotros somos propiedad del Señor, pasamos, digamos que el Señor empieza a hacer nuestro mantenimiento. ¿Cuál es nuestra parte para que el Señor actúe? Porque dice que Él guardará nuestro, ¿qué? Nuestro depósito. Segunda de Timoteo 1:12. Él guardará nuestro depósito. Él va a guardar su propiedad. ¿Cuál es nuestra parte? El someternos totalmente al Señor. Y decir, basta, yo no puedo vivir solo. Desde hoy en adelante me someto totalmente a ti para que tú me tomes como tu propiedad. Y ahora ya el Señor, desde el momento que yo soy su propiedad, el Señor se encarga de mantenerla. Cuando nosotros estamos dispuestos a deshacernos de tales cargas, echándolos sobre el Señor, entonces Él podrá sostenernos. Si insistimos en llevarla, ni aun Dios puede mantener nuestra buena salud. Otra de las cosas que dice la Biblia es traer todo pensamiento a la cautividad. Elena de White habla mucho sobre las maquinaciones mentales. No sé si ustedes leyeron esa cita en Mente, Carácter y Personalidad. Dice que nosotros damos vueltas, maquinamos en la mente y creamos cosas que después nos hacen daño. Y ahí es cuando tenemos que aprender a someter los pensamientos a la cautividad. Decir, Señor, esto no puede ser, yo no puedo pensar así, porque esto me hace daño, me va devastando. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez o han tenido alguna relación con una persona que yo le llamaría personas vampiros, que chupan la sangre.
que de golpe esa persona te empieza a hablar y tú te empiezas a desvanecer por dentro, a destruir emocionalmente, a achicarte. Yo lo vi el otro día porque hay una chica que entró a trabajar nueva en donde trabajo, tiene 23 años y está de novia con un hombre de 35 años. Y él ejerce sobre ella como un sometimiento mental, físico. Y el otro día le empezó a hablar que yo tuve que prohibirle que use el móvil. Le dije, deja el móvil ahora porque no podía trabajar. Ella estaba trabajando con una alegría, haciendo todo y de golpe, ¡tin!, suena el móvil. Ella lo lee y de golpe la veo como que cambia hasta su cara, sus expresiones, sus músculos faciales. Se ensimisma y empieza a quemar la comida, a no hacer bien las cosas. De golpe contesta, peor, se empieza a aumentar la situación de ella externa, se la empieza a ver cómo se achica. Y es increíble cómo podríamos decir que a veces vivimos cautivos de estas personas que nos rodean y nos quitan nuestra vida interior, nos quitan la sangre, son como vampiros que quitan la sangre. Y a veces no nos liberamos de situaciones que nos llevan a vivir infelices. Yo pienso que cuando uno decide libremente someterse a una persona y no a Dios, pierde el libre albedrío. Esa persona nunca va a ser salva. Cuando una persona se deja someter tanto que ya no puede decidir por ella misma, ya ha perdido el libre albedrío. La única ser en este universo al que podemos someternos es al Señor, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros, pero nunca a las personas, y menos cuando son personas que nos quitan la vida, que nos absorben, que nos someten, que quieren tener sobre nosotros un poder sobre nuestra forma de decidir. Por eso no tenemos que ser controlados por nada ni nadie y tenemos que aprender a someter los pensamientos a cautividad y a someter nuestra vida al Señor. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. 2 de Timoteo 1:7. El Señor, fíjense lo que dice. ¿Qué espíritu debemos tener? Poder, amor y dominio propio. Este es el secreto para luchar nuestra vida cristiana y para librarnos del miedo. Poder, amor y dominio propio. Es importante cuando nosotros tenemos estos pensamientos que nos llevan cautivos y que son como fortalezas, dice Pablo, son como fortalezas que las tenemos que destruir, pero ¿con quién tenemos que destruir esas fortalezas? Las fortalezas son como muros que nos rodean y que nos hacen sentirnos presos. Y esa fortaleza la destruimos con el Espíritu, recitando versículos bíblicos que nos ayude, escuchando música, negándonos a nosotros mismos, meditando en la palabra de Dios. Dice Salmos 1:3, será como hombre plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El que medita en su palabra, dice de día y de noche, meditar y meditar en el Señor, de día y noche. La meditación en la palabra de Dios tiene un valor terapéutico. Es importante todos los días buscar textos de la Biblia que nos ayuden a nosotros a aferrarnos a Él y a perder nuestros miedos. Dice Salomón, el hijo de David, dijo además, es medicina para todo el cuerpo, en Proverbios 4:22. Envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina, Salmo 107:20. La palabra nos sana. Y ustedes saben que está comprobado científicamente. Tanto cuando nosotros oramos o leemos la Biblia y la repetimos, algo pasa en nuestro cuerpo que se acomodan todos los ritmos naturales.
Ustedes saben que nuestras paredes arteriales tienen una vibración constante. Nuestro corazón tiene un latido constante. Nuestras células tienen un latido, un ritmo, pero no todas las personas tienen concordando esos ritmos. No concuerdan, es como que hubiera una música dentro de nuestro cuerpo, pero que cada uno toca por su parte. Pero cuando nosotros repetimos la Biblia y oramos, de golpe se empiezan a acomodar los ritmos de las paredes arteriales, de las células, de la sangre, y es increíble. No solamente repitiendo la palabra, se ha comprobado que aquellas personas que están ahí frente al muro de los lamentos y tienen un librito de rezos, que están todo el tiempo orando con ese librito de los rezos judíos, que en realidad son textos de la Biblia, también se les acomodan todos los ritmos del cuerpo. Nosotros no tenemos idea lo bueno que puede ser sentarnos todas las mañanas y leer, porque no es solamente estar con relación con Dios, sino también es armonizar nuestro cuerpo, nuestra vida, el repetir la Biblia. Tenemos que afirmar también nuestra mente en Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay tropiezos para ellos. Salmo 119, 165. La paz viene sobre un creyente por su amor constante hacia la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es sanadora. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no viene de la nada. La paz la tenemos que construir, porque nosotros podemos vivir ahora en un país de paz, pero dentro de nuestra mente tener una guerra. Nosotros aparentemente podemos estar en un lugar y estar tranquilo leyendo un libro, pero adentro hay una revolución. Y cada célula de nuestro cuerpo siente todo eso. La paz viene sobre un creyente por su amor constante hacia la palabra de Dios. Dios quiere que su pueblo esté completamente libre de todo problema mental y emocional, además de toda enfermedad que provenga del resultado de retener actitudes erróneas. A veces retenemos actitudes erróneas y vivimos inconformes con todo. Basamos nuestras relaciones en los defectos. Hay una señora que va a limpiar ahí donde yo trabajo y siempre la primera media hora de trabajo me habla de otros que trabajan ahí. Yo lo que hago es escuchar. Pero es increíble pensar que una persona solo basa sus relaciones en los defectos de los demás. Todos tenemos defectos, siempre vamos a encontrar defectos en los demás. Pero no podemos basar nuestras relaciones en los defectos de los demás. Tenemos que basar nuestras relaciones en las virtudes, porque así como yo encuentro defectos en los demás, van a encontrar mis defectos. Y yo los tengo, o ustedes no los tienen. O creemos que somos perfectos. Realmente es importante justamente librarnos de todo lo que nos hace vivir infelices. Otra de las cosas que nos ayuda a mejorar nuestra relación para librarnos de ese sentimiento de miedo y lo que acarrea el miedo es el arrepentimiento. En Hechos 3:19 dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A veces no podemos volver atrás porque muchas veces nos gustaría viajar en el tiempo y reparar cosas que hicimos en el pasado o no haber dicho ciertas cosas que dejaron heridas en otros. Pero no podemos hacerlo, pero desde el momento que pedimos perdón, por lo menos tenemos la probabilidad de empezar a caminar diferente. Entonces, el caminar diferente, con otra visión de la vida, con otra visión de las personas que nos rodean, nos va a ayudar a ser diferentes y a vivir una vida cristiana siguiendo realmente a Cristo y teniendo la fe de Cristo. Y me gustó mucho en la Biblia. Separé algunas de estas partes de estos versículos que les conté, de los 365, que yo llevo ya recolectados 195. Algunos se repiten, son muy parecidos, pero yo
Les voy a leer ahora de corrido parte de los versículos que hablan del temor y cómo el Señor quiere librarnos de todo este temor que podemos tener como humanos, que es algo parte de nuestra humanidad, de la entrada del pecado en este mundo y de lo que hemos recibido como herencia también. Dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. No temas porque yo estoy contigo. No temas ni desmayes, no temas ni te intimides, no temas ni se turbe tu corazón. No temas, yo te ayudo, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. No temas, pues no serás confundida. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. No temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. No temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. No temas, cree solamente, no temas, porque tu oración ha sido oída. No temas, cree solamente y serás salva. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene. No temas, sino habla. Y no calles, no temas, yo soy el primero y el último. No temas en nada lo que vas a padecer. Ten ánimo, yo soy, no temáis. Qué maravilla. La verdad que yo me gustaría poner los 365 de corrido y poder leerlo todos los días, no solamente uno al día, porque realmente esto nos da aliento y nos ayuda a vencer. Cuanto más jóvenes somos, más probabilidades tendremos de ser más felices en esta tierra. Cuanto antes tomamos las decisiones en nuestra vida de seguir los caminos del Señor y de rogar al Señor para no equivocarnos, no seguir nuestros propios caminos, menos consecuencias tendremos. Cuanto más tiempo tengamos de oración con el Señor para consultar nuestras decisiones, en el futuro menos dolores de cabeza vamos a acarrear. En Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en 1 de Juan 4:8 dice: y en el amor no hay temor. O sea que si nosotros amamos, no tenemos que temer, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y para perfeccionarnos en ese amor del Señor tenemos que aprender a echar fuera el temor. Porque en cierta forma el temor es parte de este mundo de pecado. Cuando nosotros nos liberamos del temor, nos instalamos en la tierra de la esperanza, como decía David. Ponemos nuestra tienda en la tierra de la esperanza. Nuestras estacas están plantadas en la tierra de la esperanza. Nosotros podemos vivir sobre aguas amargas, pero mejor es navegar sobre aguas dulces. Y esas aguas dulces nosotros decidimos en qué agua vamos a navegar. Eso es nuestra decisión. Tenemos que librarnos de todo lo que nos hace vivir vidas sobre aguas amargas. A veces somos nosotros mismos lo que no dejamos. Por eso tenemos que aprender a someternos al Señor cada día, para poder librarnos de vivir sobre las aguas amargas. En Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mientras caminamos a ese reino, tenemos que aferrarnos a ese amor tan grande del Señor y sentirnos amados de tal forma que ese amor eche fuera nuestro temor. Aprender a confiar en Él y tener fe de tal manera que podamos vencer al mundo. Como dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonemos ahora las notas del himno número 239.
Padre que estás en los cielos, ayúdanos a estar siempre tomados de tu mano. Que tu amor llene nuestros corazones y que tu amor sea tan grande que podamos trasladarlo hasta donde estás tú, hasta el cielo. Señor, ayúdanos a compartir contigo esa fe que tú tienes. Ayúdanos a crecer con tu Espíritu Santo y ayúdanos para que podamos ser cristianos, que cada día podamos crecer en tu gracia y en tu amor. Quédate en este sábado con nosotros, te lo pedimos por Jesús. Amén.